Hoy les traigo nuevas de gran gozo, nuevas de paz. Y estamos celebrando Navidad aquí en la Iglesia Bautista del Valle de México, donde no se podría celebrar más a gusto la Navidad, sino que aquí en una iglesia que ama a Dios, que le encanta estar siempre al pendiente de Dios y al pendiente de los hermanos. Y me da mucho gusto que hay muchas personas nuevas que nos visitan esta mañana. ¿Pueden levantar la mano? ¿Quién es la primera vez que nos visita? A ver, primera vez que nos visita. Vemos 1, 2, muy bien. 3, muy bien. 4, 5 por allá, muy bien. Pues sean bienvenidos a nuestra iglesia. Un aplauso fuerte para todos. Y veo también algunas personas que usualmente no vemos tanto, ¿verdad? Allá tenemos a familia de nuestro queridísimo Dani Carrasco, ¿verdad? Ocupando toda una fila, también muy bien. Excelente. Muy bien. Pues de verdad que me da mucho gusto estar completando este año, ¿verdad? También por acá, que nuestra hermanita que nos visita, nuestra hermanita Yoli de CDA Educación, ¿verdad? Muy bien. Pues de verdad les decía que me da mucho gusto estar completando este año. Todavía faltan algunas semanas, ¿verdad? Pero me da mucho gusto que cómo estamos como iglesia, cómo vamos aprendiendo con retos, algunas dificultades, claro que sí, es parte del show. Y estamos aquí el día de hoy, 14 de diciembre, un poquito adelantados a Navidad, pero es nuestro especial de Navidad. Y quisimos también aprovechar, pues normalmente aquí enfrente pues siempre está algún líder, los de la alabanza, pero quisimos aprovechar también el momento y aventar a algunos que se animen a hacer alguna participación, ¿verdad? Es como en las escuelas, en las primarias, ¿verdad? Todos ahí nerviosos, a ver qué tal sale, viéntate, a ver qué tal, ¿verdad? Entonces, pues lo estamos haciendo también para que sea algo divertido para todos. Y esta mañana hay un mensaje que quiero compartir con ustedes. Y este mensaje se llama Cuando Dios aparece. Cuando Dios aparece. Y esto es una pregunta que yo les quiero hacer esta mañana. Y si Dios apareciera en tu vida así nada más, así sin avisar, así de repente se le pone enfrente y está Dios mismo. Y de eso se trata, y de hecho vamos a estudiar esta mañana la aparición de Jesús, la aparición más importante de Jesús, que es precisamente el nacimiento de Jesucristo. Me encantaron las alabanzas, los cantos, y que son bien, comunes, las cantamos, en el radio las ponen, ¿verdad? Pero tiene un mensaje súper clave, ¿no? Ve y dilo a las montañas que nació el Salvador, ¿no? Nació Dios, ¿verdad? Nació el Rey. Algo tan sencillo, y hoy vamos a estudiar esta parte, ¿ok? Pues, la época de Navidad, ¿a alguien le gusta la época de Navidad? Sí. Muy bien, ok, también me gusta. Hay personas que no les gusta, lo entiendo, ¿verdad? Hay personas que no les agrada tanto. Generalmente en Navidad pasan cosas diferentes a lo que ocurre normalmente, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa de manera diferente en época de Navidad? Ustedes díganme. ¿Qué hay en época navideña? Tráfico. Hay tráfico, dicen por acá, más de lo normal, ¿ok? Hay luces, hay adornos, ¿qué cosa? Hay suéteres navideños, ¿verdad? No siempre te pones este suéter ahí feo, sino que únicamente es el de Navidad, ¿verdad? ¿Qué más? Llega el aguinaldo, ¿verdad? Muy bien. Ya, espero que a todos les haya llegado ya el aguinaldo. ¿Qué más pasa en Navidad? Hay comida, ¿no? Comida, posada, Comida, romeritos, piñata.
falta algunos ponche. hacen pavo, ponche. Y nosotros en casa inauguramos, después de Sigma, inauguramos la época del ponche. Y ese mismo día, Flor, que es adicta al ponche, ¿dónde está mi esposa? No sé dónde anda, pero es adicta al ponche. Lo tengo que confesar en lugar de ella. Es adicta al ponche. Ama el ponche sobre cualquier otra cosa. Y Ama Poncho. porque yo me llamo Poncho, exactamente. y estamos ahí, no sé cuántas veces he probado el ponche ya en esta época de Navidad. Y pasan cosas diferentes, ¿verdad? Hay posadas en el trabajo, hay algunos como que están más animados, más contentos, hay intercambios, que los calcetines, que el regalo, que el amigo secreto, gorros, cascabeles, regalos, gripas también, porque es invierno, un montón de cosas diferentes, un montón de cosas, pero ¿cuántas de esas cosas que hacemos en Navidad realmente sabemos el propósito y el sentido de lo que hacemos en Navidad? ¿Okay? ¿Qué tanto sabemos eso? ¿Y qué dirías de esta Navidad? Oye, pues Navidad seguramente va a ser como cualquier otra, y he pasado 50, 60, 70, 30, 36 en mi caso, Navidades, y pues bueno, seguramente va a ser como cualquier otra, ¿verdad? Me tengo que reunir con mi familia, tengo que comprarle algo a mi esposa, tengo que comprar los regalos de mis hijos, o tengo tal vez alguien, ¿verdad? No, mira, esta Navidad es peor para mí porque no estoy con mi familia. Cuando me doy cuenta que faltan más cosas en la casa, más gastos, ¿qué es lo que dirías? ¿Cómo va a ser esta Navidad? ¿Cómo va a ser esta Navidad para ti? Y vamos a ver el evento más importante y por el cual estamos celebrando la Navidad. Si alguien te pregunta qué es la Navidad, tú firmemente deberías de decir: la Navidad es la celebración del nacimiento de Cristo Jesús, Amén. nuestro Salvador. Amén. ¿Verdad? Eso es la Navidad, ¿verdad? Y, híjole, vamos a empezar a estudiar nuestro pasaje y vamos a irnos al libro de Lucas. Entonces, vámonos todos al libro de Lucas. Muy bien. Voy a acomodar mi cosita esta. Ok, vamos a leer capítulo 2, versículo 1 al 8. Pero vamos a estudiar también hasta el 20. Ok, dice 2:1. Aconteció aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos a ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y hoy vamos a ver 3 puntos, 3 aspectos que tenemos que conocer de la Navidad. Y vamos a estudiar cómo llega el Salvador, cómo es que nace el Salvador. Y vamos a ver 3 aspectos. El primero, llegó indefenso. Llegó indefenso. El segundo, llegó inesperado. Y el tercero, llegó impetuoso. Impetuoso, ¿verdad? Y vamos a empezar a estudiar nuestro pasaje y la manera en que llega Jesucristo, que lo estuvimos estudiando también en la Casa Amistad
al menos ahí en Santa Úrsula. Sé que educación, ya lo hemos estudiado, me tocó también ahí verlo con CDA, educación. Y vamos a ver, fíjense aquí, para empezar, Jesús lleva de una manera indefensa totalmente. Y fíjense, vamos a ir desmenuzando, vamos a echar a volar un poquito nuestra imaginación para poder comprender la realidad de la situación. Entonces vamos a ponernos en los pies de María, en los pies de José y en los pies de los pastores que fueron a ver a Jesús. Y fíjate, para empezar aquí, más bien José y María, y Jesús todavía en el vientre de María, tienen que hacer un viaje, ¿ok? Y empezamos con un viaje de un lugar a otro. ¿Qué tan lejos estaba este viaje? ¿Se acuerdan? ¿A dónde tenía que ir? A Belén, ¿verdad? Tenía que nacer en Belén. Pero este viaje, les voy a decir el dato, está a 153 kilómetros. ¿Ok? ¿Cuántos son 153 kilómetros, más o menos? ¿De aquí a dónde sería? ¿A Cuernavaca? ¿No, verdad? ¿Es más todavía? ¿Acapulco? No, mucho. Chilpancingo, Puebla, dicen por allá. Creo que es un poquito más. San Luis, tal vez. No, San Luis está más lejos, ¿no? Querétaro. Querétaro tal vez, un poco más, ¿no? Guadalajara. Pero bueno, pero dices, ¿en cuánto tiempo llego a Chilpancingo? Ahí ya me queda cerquita Acapulco, ¿verdad? Pues ¿en cuánto tiempo llego? Pues, a lo mejor unas 2 horas, hasta 1 hora y media si no hay tráfico. En carro, ¿verdad? Ahí con comodidad, yendo a 100 kilómetros por hora. O si te gusta ahí pisarle, pues tal vez a los 140, no sé, 150, llega rapidito. Pero acuérdense que estamos en el año, ¿en qué año estamos? Contando con nuestro calendario que utilizamos el día de hoy, ¿verdad? No había, ¿verdad? De hecho, no, en el 1, ¿no? En el año 1, y bueno, ya es otra parte de la historia, ¿verdad? Que los judíos sí utilizaban otro calendario, pero el que utilizamos el día de hoy, de hecho, es a partir del nacimiento de Jesús, ¿verdad? A partir de la vida de Cristo. ¿Y cuántos kilómetros dijimos? 153 kilómetros. Eso, imagínatelo, ¿cómo piensan que pudieron haber ido José, María y Jesús en su vientre? ¿Qué opciones tenían? ¿Metro? No había metro. ¿Tren bala? Tampoco había tren bala. No, ¿Qué es eso? Menos, ¿verdad? ADO, es como comercial. Camión tampoco, micro tampoco, no había nada. ¿Qué opción había? Burro. Caminando, ¿verdad? Un ángel divino que quería llevar. ¿Y no se transportó tal vez? No lo creo. Pero tenía la opción de ir caminando. Y algunos dicen, es que no es muy posible. O sea, estaba embarazada María. No estaba así como que tenía un mes, ¿verdad? Que todavía así como que podría hacer cosas. No, ya estaba por nacer Jesús. Entonces, seguramente, ¿quién es mamá aquí? ¿Quién es mamá? Ok, mamás, ustedes saben cómo se sienten ahí 8 meses, 36 semanas. ¿De qué tamaño tenías la panza a las 36 semanas? Toda la panza. Una sandía también. O sea, una sandía allá adentro, y así estaba María. Posiblemente, o sea, no sabemos la exactitud, pero tenía poco tiempo para nacer. Tal vez ya tenía inclusive las 40 semanas, o sea, ya a punto de nacer. Y entonces tiene que viajar 150 kilómetros, y eso más o menos caminando sería un día, ahí les va, un día y 9 horas caminando.
O sea, si tú quieres llegar a Puebla caminando, te vas a aventar como un día y 9 horas aproximadamente. Wow. Y eso es lo que tuvieron que ir caminando. Entonces algunos dicen, ¿sabes qué? Muy seguramente se fue, María iba en un burro. Bueno, esto lo mencionan algunos. Seguramente ella tal vez iba en un burro y iban caminando José hacia Belén. ¿Ok? Entonces, ¿por qué tenían que ir? ¿Por qué tenían que ir José y María a Belén? ¿Por qué tenía que ir? Muy bien, pues había un censo, ¿verdad? Y si ustedes me están siguiendo ahí en los versículos, vemos lo que dice, ¿verdad? Que es, se promulgó un edicto por parte de Augusto César, que todo el mundo fuese, ¿qué? Empadronado. ¿Qué significa eso? Que todo el mundo se tiene que registrar para saber cuántas personas hay en ese lugar. En ese lugar. Y entonces, ¿qué sería? Hoy lo conocemos como un censo, ¿verdad? No es lo mismo que hace hoy el INEGI, ¿verdad? Que van, tocan las puertas. Oigan, ¿cuántos viven aquí en su casa? No, pues viven 3. Ah, bueno, te hacen las preguntas y se van a la que sigue, ¿verdad? Oye, ¿cuántas personas viven aquí? Pero ahora, hoy en día, no tienes que ir a empadronarte, ¿no? Sino que van a tu casa. Pero en aquel entonces era al revés. Tenían que ir a hacer un registro, un padrón, por eso se llama, dice empadronamiento, un censo. Pero fíjate lo interesante aquí es que ese censo, viendo un poco la historia, se hacían censos, pero los romanos, el imperio romano, que aquí, también poniendo contexto, ¿en qué época en la historia estamos viviendo? Estamos viviendo el imperio romano en su máximo esplendor, ¿verdad? Así, ¿verdad? Estaba en su punto más alto y de hecho, o sea, se le conocía, ¿verdad? Como el imperio del orbe. Y de hecho, viene una frase ahí interesante que dice que todo el mundo tenía que ser empadronado. Todo el mundo. ¿Cómo que todo el mundo? Sí, porque el imperio romano era quien controlaba prácticamente todo, o la gran mayoría del territorio conocido en aquel entonces. Entonces, esta frase de todo el mundo, pues sí, eso decía el edicto, porque el imperio romano controlaba todo el mundo prácticamente. Y entonces el imperio romano hacía censos, pero para sus propias personas, o sea, para los romanos. Eso, si tú lo revisas ahí en la historia, eso existían los censos. De hecho, por ahí vimos, ¿verdad?, que el pueblo de Israel en algunas otras ocasiones hizo algunos censos. Con David, por ejemplo, lo vimos acá. Pero en este censo en específico fue de los romanos. Pero, ¿te fijaste también aquí? Palabra interesante que estamos viendo. Ya se habían hecho censos para otros pueblos que no fueran romanos o para los judíos. No. Fíjate lo que dice acá. ¿Estamos viendo esta mañana? Dice el versículo 2: este primer censo se hizo Cirenio, gobernador de Siria. Dice este primer censo. Nunca se habían hecho censos para otros pueblos, otras naciones. ¿Coincidencia? No lo creo. Dios tenía súper planeado dónde y cuándo tenía que nacer el Rey, el Salvador. Porque no puede nacer en cualquier tiempo, ¿ok? No en cualquier tiempo. Tenía que nacer específicamente cuando el emperador ordenara un censo. ¿Y para qué? Para que todos tuvieran que ir a un lugar en específico.
¿Qué lugar en específico? Ya lo dijimos, Belén. Belén. ¿Y por qué Belén? ¿Por qué Belén? Porque estaba profetizado. Profetizado. Creo que esto no lo tengo aquí en la pantalla, este versículo. Pero, ¿qué significa Belén? Muy bien. Eso de Belén significa casa de pan. Y en ese lugar tenía que nacer el Cristo. ¿Quién más que el mismo pan? ¿No dice la Biblia que Jesús es el pan que descendió del cielo para con nosotros? Él mismo, siendo el pan vivo, nació en el lugar llamado casa de pan. Esto tú lo puedes encontrar en Juan 6:51. ¿Y qué más? Estaba profetizado desde siglos antes que Jesús tenía que nacer en Belén. ¿Dónde le encontramos eso? Isaías. ¿Verdad? Tú lo ves en Miqueas 5:2 y en Mateo capítulo 2, versículos 5 al 6. ¿Lo quieren buscar? Vamos a buscarlo, ¿qué les parece? Alguien de este lado busque Miqueas 5:2 y alguien Mateo 2, 5 al 6. Primero Miqueas. ¿Quién lo tiene? ¿Por acá? Bien fuerte. ¿Dónde va? Dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Muy bien. Este profeta, alrededor de unos 700 años antes, estaba afirmando: en Belén va a ser, en Belén va a ser. ¿Y sabes quién también sabía eso? Los mismos fariseos. El pueblo de Israel sabía que de Belén iba a nacer el Salvador, el Mesías. Vamos a ver qué dice Mateo. ¿Lo tienes? Sí, 6. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. Así es. Muy bien. Entonces, estaba prometido, asegurado el tiempo. No podía ser en otro tiempo. Y no podía ser en ningún otro lugar. ¿Cómo se le llamaba también a Belén? La ciudad de David. ¿Y por qué se le conocía como la ciudad de David? Porque, ¿dónde nació David? En Belén, en la ciudad de David. Así le pusieron por eso, ¿no? Seguramente. Y Jesús, ¿de dónde tenía que venir su linaje? De David. O sea, ¿no te suena esto como una locura llena de posibles coincidencias? Podría decir una persona que no cree tanto en este libro. Como que todo aquí cuadra como un rompecabezas, ¿no? Tenía que ser de la familia de David, en la ciudad de David, en Belén, porque 700 años antes estaba profetizado que así tenía que ser. Los mismos fariseos israelitas de ese tiempo lo sabían, que de Belén tenía que nacer el Mesías, y ocurre en este tiempo. En ningún otro momento hubo otro censo antes, más que en este preciso momento. Y fíjate, aquí me llama muchísimo la atención porque Cristo Jesús guarda una relación muy personal, muy cercana con la muerte. Con la muerte, desde su nacimiento. Desde su nacimiento. Y nació en el lugar más feo, horrible, sucio que podía haber. Pero el Imperio Romano, que yo les dije que estaban como en su máximo apogeo, ¿cómo mataban a los peores criminales el Imperio Romano? Los crucificaban, a los peores. Y de hecho, por ahí hay registros que crucificaban a cientos de personas diario. O sea, no era algo especial que se lo designaron a Cristo, ¿no? Era lo peor, lo más repugnante, al peor criminal, al más odiado, pues hay que crucificarlo. Y entonces, fíjense cómo Jesús
no pudo haber nacido en otra época de la historia de la humanidad más que ahí, en Belén, siendo como está en la profecía, ¿verdad? Judío, bueno, israelita y bajo el apogeo del Imperio Romano. Y entonces les he dicho que Jesús ha guardado una relación muy personal e íntima con la muerte desde su nacimiento. Imagínate una embarazada, ¿verdad? Una embarazada ahí, ¿verdad? O caminando o en burro por 2 días continuos y luego no tenían dónde estar. No había lugar en el mesón. ¿Te acuerdas que decía así? No había lugar en el mesón. ¿Y dónde encontraron un lugar? En un pesebre. En un pesebre. Y lo platicamos en la casa de amistad que, bueno, los pesebres que nos ponen, mira, fíjate, esa foto tampoco no está bonita, ¿verdad? Se ve así como una luz y la paja así como acomodadita para que quepa ahí un bebé. Pero no se pusieron a acomodar las cosas. No es como cuando tienes visitas en tu casa y te pones a acomodar las cosas, ¿verdad? Tienes la cama, la ropa, o si no tienes tiempo, la metes así al closet, ¿verdad? Acomodas todo porque dices, va a llegar alguien importante o una visita, va a llegar el pastor, ¿sí, no? Va a llegar el pastor, nos van a visitar, hay que tener limpiecito, ¿verdad? Limpiecito, pues para que sea presentable, ¿no? O sea, eso es algo que sí queremos hacer, los trastes limpios, ¿no? Que no se ahí la montaña de platos. Pues no, pero para Jesús no había ni lugar en una posada, en un mesón. Y encuentran un lugar en un pesebre. O sea, ¿qué es un pesebre? ¿Qué es pues seguramente hecho de madera, donde comen los animales, donde comen las vacas, donde comen los burros, ahí comen. Y los vacas, los burros tienen, van y procuran ir al baño. Pues no, ¿verdad? Ahí mismo, en el mismo lugar donde viven los animales, donde hacen sus necesidades, donde comen, era el único lugar donde había un espacio para el rey. El único lugar. Y esto a mí me llama muchísimo la atención, pero muchísimo la atención. Y en salud pública hay algo un indicador que le llamamos índice de mortalidad materna o razón de muerte materna o mortalidad infantil, que sería otro. Y la probabilidad de mortalidad de un recién nacido en aquel entonces, o sea, tú estudias un poquito en promedio, era que se morían, ¿cuántos crees? 3 de cada 10 niños que nacían. 3 de cada 10. ¿No es eso un montón? 3 de cada 10. O casi 1 de cada 3 niños se morían. ¿Por qué? Pues por las condiciones. Todavía no existían los antibióticos, todavía había no había hospitales, ¿verdad? Entonces, era muy probable que se morían. Y eso te estoy hablando de un promedio, porque usualmente los bebés, aunque haya sido en aquel entonces, no nacían en pesebres, ¿verdad? Nacían pues en una casa, ¿verdad? Y seguramente pues ahí tratando de estuviera algo limpio, una manta, una cama o algo, y así, o sea, normal, ¿no? Para aquel entonces, pero no en un pesebre, no lleno de estiércol, no lleno de paja, no caminando ahí María un montón de kilómetros y buscando dónde quedarse. La probabilidad de que Jesús muriera en ese momento era altísima. Era altísima. Y que muriera también María, altísima, ¿verdad? No sé si ustedes habían visto esto, pero, híjole, Jesús desde el momento que llegó así como que, ¿verdad? Pisando un poquito el límite con la muerte.
con la muerte. ¿Por qué tenía esa relación personal con la muerte? Ahorita lo vamos a platicar un poquito más. Y Jesús llegó con esta tan indefenso, con tanta probabilidad de morir, híjole, que ningún otro bebé. Y llegó en una condición, ¿verdad?, de humillación. Él, siendo Dios, ¿verdad?, Dios mismo, dice: voy a llegar al lugar más feo que se les pueda ocurrir, más feo. Y llegó simplemente, o sea, imagínate ya las condiciones de un bebé normal. Ahí tienes a Dios, al Creador, al Mesías, siendo bebé. ¿Qué es un bebé? O sea, pues, de comer, está lleno ahí de fluidos, de meconio. No sé si sabía que se llama así, meconio. Se hace popó, necesita pañales. Llegó a una condición de bebé, pero no cualquier bebé, sino llegó a una condición de bebé en las peores condiciones que un bebé debería de estar. No en una incubadora y bonito, ¿verdad? Ahora, hoy en día, ¿verdad? Y estamos hasta pensando, oye, si tenemos un bebé, ¿dónde van a ser, verdad? Pues que se cubra todo y seguro, si cualquier cosa esté protegido, incubadora. No, Jesús no. Jesús para nada. Y también me llama mucho la atención que Jesús no había un lugar donde naciera. No había un lugar donde pudiera estar. Y no nos habla de esto, de su condición de peregrino también. No había ni siquiera un lugar para él. Y no fue la manera de vivir la vida completa de Jesús, de aquí para allá, enseñando la palabra aquí, enseñando la palabra por acá, enseñando la palabra aquí. Y esa nos muestra una condición de viajero, de que no tenía posesiones, no tenía nada absolutamente, ¿verdad? Llegó en una condición de indiferencia. ¿Por qué de indiferencia? Porque los lugares que fueron, o sea, seguramente no fueron, el pesebre no fue el primer lugar, ¿verdad? O sea, si tú estás de visita, vas de viaje a alguna ciudad, se te hace de noche. ¿Alguien le ha pasado? ¿Verdad? Se le hace de noche y dices, no, mejor nos quedamos aquí y mañana continuamos el viaje, ¿verdad? Pues no buscas el peor lugar de la ciudad, ¿verdad? O sea, buscas el mejor, más o menos que se ajuste ahí a tu cartera, ¿verdad? Y procuras estar. Les platico una pequeña historia. Hace, creo que 3 años, hace 3 años recién estábamos casados, Flor y yo. Y Sima, si se acuerdan, Sima fue en el Saucillo, que era Sima Tabernáculos. Y entonces nosotros nos fuimos en el coche, ¿verdad? Nos fuimos en el coche. Le dije a Frida, te puedes llevar algunos juguetes. Y entonces haz de cuenta que en el espacio de atrás iba ella y así lleno de peluches. Entonces ya llegamos y según mis cálculos íbamos a llegar al Saucillo como a las 11 de la noche, según mis cálculos. Y entonces pues no fue así. Dijimos, como vimos que ya se iba haciendo más tarde, bueno, pues mejor nos quedamos en Saltillo y después en la mañana ya vamos al Saucillo. Como ustedes, o sea, sé que algunos no ubican muy bien, pero el Saucillo, aprovecho de darme comercial, el Saucillo es un terreno de las iglesias de Rivi, de nuestra red Rivi de iglesias, que está aproximadamente unos 153 kilómetros, bastante se parece, ¿no? 153 kilómetros de Monterrey, está un poco más cerquita de Saltillo. Entonces dijimos, llegamos a Saltillo mejor, ahí nos quedamos y luego en la mañana vamos al Saucillo y ya, ¿no? Mejor nos quedamos en un hotel y ya más tranquilos y más seguros, para no llegar al Saucillo ahí en la madrugada,
o ya más tarde, y a ver quién está, y a ver quién nos abre, o vamos a quedar, ¿no? Mejor llegamos a lo seguro. Pues se hizo más tarde, y entonces ya eran como 2, 3 de la mañana que llegamos a Saltillo, y entonces búscate un hotel donde quedar. Pues vamos al hotel, ¿verdad? Ahí voy, ¿verdad? Me bajo y sí. Pues una habitación. No, pues no hay. Vamos a ver, o sea, Saltillo. Saltillo, no va a haber habitaciones. Y luego, pues, no hay. Voy a otro, ¿verdad? No hay. Voy a otro, no hay. O sea, ¿qué onda aquí? ¿Por qué no hay? ¿Verdad? No hay habitaciones. Y pues resulta, coincidencia también, que hay un evento deportivo, no sé de qué, pero todas las habitaciones estaban llenas. Y entonces no había lugar. Visitamos como unos 5 hoteles y eran como las 3 de la mañana. ¿Qué hacemos? O sea, nos vamos a Saltillo y a ver si alguien está despierto, ¿verdad? Le hablamos, creo que le marqué, ya, o sea, no nos contestaron. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues resulta que lo que hicimos fue buscar un lugar para estacionarnos y nos quedamos ahí dormidos en el carro. En un lugar desconocido, sin saber, bueno, pues se veía más o menos, pues aquí íbamos a esperarnos. Ya nos dormimos ahí en el carro y amaneciendo ya nos fuimos al Saucillo. Pero me acordé de esta pequeña historia de Jesús. No tenía un lugar donde nacer, o sea, era el Rey, el Mesías, el Salvador, y no había un lugar para él. Seguramente fue tocando de mesón en mesón, ¿no? En un posado, lugar para quedarse las personas, pero le pasó lo mismito que a nosotros, no hay lugar, pero una condición diferente, ¿verdad? Yo no traía a mi esposa embarazada a punto de parir, ¿no? María sí. Y nadie en todos los lugares que fueron a ver si había un lugar, nadie tuvo compasión de una pobre embarazada. Como que hubiera uno y diga, no, ¿sabes qué? Pues que se queden aquí, o aquí le hacemos un espacio, ¿no? O quédense aquí, nosotros vemos dónde nos quedamos. Nadie. Cristo Jesús nació con una indiferencia tremenda por las personas, por su pueblo, peregrino, con un riesgo de morir tremendo, seguramente con pobreza también, que tal vez si hubieran tenido más dinero hubieran buscado otro lugar para quedarse. Y en estas condiciones nace Jesús, nace el Rey, el Salvador. Y el pasaje continúa diciendo que iba a haber una señal, ¿verdad? Había una señal que iban a recibir, donde iban a ser el Mesías. Y todo esto, hablando de Cristo Jesús, como llega de una manera súper indefensa, súper inesperado. Pero no es lo mismo que ocurre hoy en día. No es lo mismo que ocurre hoy en día, que Jesús está buscando en dónde estar, en dónde morar. Oye, ¿verdad? ¿Me das chance de estar aquí en tu familia? ¿Me das chance de estar en tu corazón? No, aquí no. Bueno, el que sigue. Oye, ¿me das chance de estar aquí? No, ahorita no. Estoy muy ocupado haciendo la cena de Navidad. ¿Verdad? Oye, ¿me das chance de estar aquí con tu familia, con tus hijos? No, porque ahorita tenemos una reunión de Navidad precisamente, Jesús, no me estás molestando. Fíjate qué locura. Cómo hasta en época de Navidad hacemos a un lado a Cristo Jesús, y Cristo Jesús no tiene dónde estar, dónde morar. Y fíjate lo que dice Éxodo 3:12, dice, y él respondiendo, dice, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Una señal tenían que iban a ser Cristo Jesús. Y a Dios le gusta mostrar esos momentos, mostrar esas señales. Fíjate lo que dice Isaías 53. Que todo este capítulo está increíble.
Pero este versículo, bueno, este capítulo entero, menciona cómo él fue menospreciado. Lo leímos en la Santa Cena, ¿verdad? Varón de dolores, experimentado en quebranto. Desde un principio, híjole, padeció y padeció. Fíjate, el Salmo 22:1, que este Salmo precisamente nos habla, o sea, no lo escribió Jesús directamente, y se escribió también siglos antes de la venida de Cristo, pero está casi, más bien son palabras de Cristo también. Y dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No son las palabras que pronuncia Jesús al morir o antes de morir? Dice más: yo soy gusano y no mi nombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Puesto tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. ¡Wow! Este pasaje nos pone a Cristo Jesús, y de manera muy resumida, todo lo que vivió, a punto de morir hasta el principio y crucificado al final. Y me encanta este pasaje porque es la misma oración, y Jesús siempre oraba, nos mostró ese ejemplo de siempre buscar a Dios. Y dice ahí el versículo 9: Él me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Y esa representación que nos hizo William, ¿verdad? Así como que, ya está. Pues se ve bien diferente, ¿no? Pero imagínate nada más a José y a María teniendo ya al bebé. Y desde ese momento, Jesús mencionando estas palabras. Jesús diciendo: está confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Oye, yo te quiero decir que estas mismas palabras, tú las pienses. Y tal vez sea el momento y tú estés pasando por un momento de angustia, de debilidad, de tristeza, de duda, de enfermedad, de carencia. Tal vez falta la economía ahí en tu casa, de muerte, de crisis. Tal vez hay alguien enfermo. Pero aprendamos de Cristo Jesús, que al borde de la muerte, diciendo: confío en Dios, en los pechos de la madre que tú me has puesto, en María. Confío en lo que tú has dado, Dios. En ese poquito que está la vida colgando de un hilo, confío en Dios. Y no sé qué situación estés pasando tú esta mañana, pero si estás pasando por algo difícil, complicado, tal vez no es ahorita, pero tal vez va a ser más adelante. Tú recuerda este Salmo 22:1, y confía como Cristo confió desde que estaba en el vientre. Y al final, hasta el final, confiando también Jesús, diciendo, ¿verdad?, que se haga tu voluntad. Consumado es. Perdónale sus pecados porque no saben lo que hacen. ¡Wow! ¿Te fijas qué increíble es Dios? Y que nos enseña a confiar en Él, cualquiera que sea la circunstancia. Tú me dices: Alfonso, es que no conoce lo que he pasado. Bueno, tal vez no lo conozco, pero Dios sí lo conoce. Dios sí lo ha vivido. Dios lo puso ahí de ejemplo para todos nosotros.
Fíjate lo que dice Salmo 28:7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fue ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Salmo 23, todos lo conocemos, ¿verdad? ¿Alguien se lo sepa? Dígalo conmigo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y nos falta un poquito más. Sí. ¿Ok? Fíjense cómo es Dios que te empuja y te confía. Ten esperanza en mí. O sea, deja a un lado todas tus broncas, problemas, por más fuertes que sean. Confía en mí. Y es la primera manera que llega Jesús, indefenso, pero también llega inesperado. Y esto lo vemos con los pastores que estaban ahí. Y en otra escena se encontraban los pastores. Unos pastores que guardaban la vigilia, ¿verdad? Estaban cuidando, estaban haciendo su trabajo, su chamba normalita del día. La cosa más común, ¿verdad? Una noche común y corriente, una noche estrellada, bastante normal, cuidando su rebaño. Y esos pastores estaban ahí en lo más común, pero lo común está a punto de desaparecer, ¿verdad? ¿Lo podemos ver ahí? Dice el versículo 8, había pastores en la región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. He aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de esplendor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Wow. Jesús llega de manera inesperada, y así también Jesús actúa en nuestra vida de manera inesperada. Fíjate, otros ejemplos que yo te doy. Hechos 9:3. ¿Te acuerdas de quién está hablando aquí? De Pablo, de Saulo. Iba ahí normal, ¿verdad? Saulo, encomendado en su chamba, una persona muy trabajadora, Saulo. Pero de repente, muy trabajadora, pero en lo malo, ¿verdad? Pero era seguramente muy diligente en su trabajo, Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Otro ejemplo, Mateo, que lo acabamos de ver. Mateo 9:9. Pasando Jesús de ahí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Se levantó y le siguió. Así, de repente. ¿Tú te identificas con alguna de estas historias? De repente, inesperado. Y yo te quiero decir que Jesús te está buscando esta mañana. No es coincidencia, Dios no hace coincidencias. Ya lo vimos, parece que todo cuadró en un rompecabezas, pero así Dios actúa en la vida de cada uno de nosotros. Y si tú estás aquí esta mañana, tal vez alguien te invitó, tal vez alguien te dijo, oye, vente, hay una
ven a mi iglesia, ven, vamos a hacer algo de Navidad, acompáñame. No es una coincidencia. Yo creo que Dios esta mañana, por alguna razón, te está llamando. Por alguna razón, te está buscando esta mañana. Y lo pensamos, ¿verdad? Y lo decimos, ¿no? Desde que yo conocí a Cristo soy una persona diferente. Pero tal vez hay alguien aquí que ya conoce, ya ha conocido a Cristo Jesús. Pues quiero decirte que Dios no ha terminado contigo. No importa tu edad, no importa tu situación en la que estés, si es buena, si es mala, no importa. Si tú estás con vida y estás respirando, Dios continúa y quiere continuar obrando en tu vida cada día. Pero depende de tú si se lo permites. Y esta mañana creo que es algo que tiene que ser diferente. Permítele a Cristo Jesús obrar en tu vida. Y dices, oye Alfonso, pero sí ha estado obrando de verdad, ha hecho muchas cosas. Pues que lo siga haciendo. Si tú sigues respirando, Dios quiere seguir haciendo cosas contigo. ¿Okay? No importa cómo te sientas, porque a veces pensamos, basamos nuestra relación con Dios, si estamos tristes, si estamos agobiados, si estamos contentos, pensamos que cuando cantamos bien fuerte, cuando Dios está más cerca de nosotros. Y déjame te digo que no, Dios está contigo todo el tiempo. Todo el tiempo Dios está contigo. En las buenas, en las malas, cuando cantas, cuando estás enojado, todo momento Dios está contigo. Y nos lo demostró desde su nacimiento. Dios está con nosotros. Y yo te quiero pedir, estamos terminando el año, muchos hacen metas, propósitos, no sé si ya empezaste a planear el siguiente año. Yo sí te voy a pedir que de aquí a que acabe el año, que sea ese reto, de aquí a que acabe el año, tomes un tiempo, tú solito, tú solita, y pongas, ¿cómo voy a buscar más a Dios este año? ¿Cómo voy a tener una relación personal con Dios este año? Y que lo escribas, es muy importante escribirlo, que lo escribas. Entonces, yo te quiero que hagas ese reto de aquí a que acabe el año, cuando te sientes ahí a hacer tus metas, que también está bastante bien, bastante buena idea. Escribe dentro de tus metas y propósitos de año nuevo, así lo pongas hasta arriba, ¿cómo voy a buscar a Dios este año? Que sea diferente al 2024, que sea un poquito más, o tal vez sea un muchote más. Tal vez necesitas dejar un montón de cosas y ahora dar media vuelta y enfocarte totalmente en Dios, porque Dios llega y está llegando, está tocando tal vez la puerta de tu corazón en esta mañana. Cristo vino de manera inesperada, pero también llega así a nuestras vidas. También, y por último, llegó de una manera impetuosa, ¿verdad? Los pastores ven una cantidad increíble de ángeles, lo vemos ahí en el versículo 12 y en el 13, dice el 13, y repentinamente apareció con él, con el ángel, una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Había toda una celebración. El momento más importante en la historia estaba ocurriendo en ese momento ante los ojos de unos pastores, de unos simples y sencillos pastores. Se les estaba revelando que estaba naciendo Cristo, que Cristo era real y que era el día de salvación, que había nacido en la ciudad de David, Cristo Rey el Salvador. Y
me gustaría un montón que hiciéramos algo parecido, que el día de hoy fuera algo parecido, que cantáramos y que celebráramos y diéramos un aplauso, porque ya nació Cristo Jesús, pero tal vez no ha nacido en tu corazón. Tal vez en tu corazón está vacío, está solo, pero tal vez es el momento en el que tú puedas recibir a Cristo Jesús como Salvador. Y ese es el mensaje principal de esta mañana. Es el mensaje más importante. Jesús quiere estar contigo, quiere formar una familia contigo, quiere estar en comunión contigo, quiere tener una relación personal e íntima contigo. Pero hay algo que nos separa de poder estar con Dios. Hay algo que nos separa, y es el pecado, esa mancha que traemos desde el principio de los tiempos. Ha estado con nosotros, persona con persona, y todos traemos esa marca, esa mancha, que es el pecado. Y dice Romanos, ¿verdad? La carta de Romanos dice: por cuanto todos pecaron, y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No podemos estar con Dios. Oye, Alfonso, eso no se parece a lo que me estás diciendo, ¿verdad? Si Dios quiere estar conmigo, ¿por qué hay una barrera, una separación? ¿Por qué no quita esa separación y esa barrera que es el pecado? ¿Y sabes qué? Sí lo hizo, ya lo hizo. ¿Cómo se tenía que quitar esa separación, esa barrera que nos impide estar con Dios? Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Y con quién les dije que tenía una relación muy personal e íntima Cristo Jesús? Con la muerte. Pues Cristo Jesús tomó tus pecados, mis pecados, los pecados de Dani, los pecados de Charlie, los pecados de Emilio, los pecados de cada uno de nosotros. Todos los pecados, pasados, presentes, futuros, todos los pecados, Él los tomó. Y Él hizo el pago en nuestro lugar. Y por eso Él tuvo que morir en la peor muerte que existía en ese momento, que era una cruz. Dice la Biblia que Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y Él pagó por tus pecados. Pero depende de uno si acepta ese sacrificio que Él hizo por mí. Dice Apocalipsis 3:20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y lo decíamos hace un momentito, ¿verdad? Él está tocando la puerta del corazón de cada uno de nosotros, esperando que le abramos. Esperamos que tomamos la decisión de abrirle y no decirle: no, Jesús, estoy muy ocupado, estoy haciendo la cena, el pavo, tengo un viaje, tengo mucho trabajo, o tengo muchos problemas, o déjame arreglo mi casa para que tú puedas entrar. Ya sabemos que Jesús es experto en estar en lugares feos e incómodos. Este corazón no es el tuyo, pero es feo, está lleno de mugre. Y tal vez sea la condición en la que está tu corazón: feo, lleno de mugre, lleno de pecado, lleno de maldad, o más o menos, no lo sé. Pero en cualquiera que sea la situación en la que se encuentre tu corazón, tú invita a pasarlo. No tiene que estar bien, no tiene que estar limpio. Cristo Jesús quiere limpiarte, quiere lavarte, quiere salvarte.
Si tú le aceptas esa invitación que te hace, Él promete que va a entrar a tu corazón y te va a dar el regalo más importante que podrías recibir en tu vida, que es el regalo de vida eterna. Y realmente ese es el significado de un verdadero regalo: recibir el regalo de vida eterna. Gracias a Jesús, a que nació y murió en una cruz. Yo te quiero invitar esta mañana a que hagamos esta pequeña oración donde invitas a pasar a Cristo Jesús a tu corazón y que aceptes que Él es tu Señor y Salvador, que aceptes el sacrificio que hizo en la cruz al morir por ti. Jesús no viene con las manos colgando, quiere tener una relación personal íntima contigo, quiere darte ese regalo. Entonces, en la Biblia también dice que por medio de la boca se confiesa para salvación. Entonces, vamos a cerrar nuestros ojos. Les voy a pedir que cerremos todos nuestros ojos. Todos nuestros ojos.